¿Sabías que hubo un día en el que en medio de la peor guerra de la historia hasta ese momento se detuvieron los balazos y hubo un momento de fraternidad y de amor y se dejaron de lado los intereses de los grandes políticos? En el video de hoy veremos uno de los momentos más especiales y que parecen sacados de una novela de ficción que sucedieron en la historia. El día de hoy vamos a hablar de la tregua de Navidad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio Álvarez, esto es Access History. Para empezar en este tema tenemos que volver a situarnos en la Primera Guerra Mundial. Anteriormente ya hemos hecho también un video al respecto, por aquí lo pueden ver. Pero si no lo han visto, vamos a hacer una recapitulación muy rápida. La Primera Guerra Mundial empieza en 1914. Y hay muchísimas razones por las que empieza, y es una guerra en la que muchos países tenían muchos intereses, y generalmente se dice que el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría fue lo que detonó su inicio. Hay muchas cosas que tienen que ver con la revolución industrial que hicieron que la guerra y los países tuvieran muchos intereses en que esto sucediera y en irse a la batalla. Para más información, vean el video. Al inicio de la guerra, los gobiernos habían dicho que esta sería una batalla corta y que para Navidad todos los soldados ya estarían de regreso celebrando con sus familias y con sus seres queridos. Esto no fue así. Muchas personas se enlistaron, sobre todo personas jóvenes, porque en ese momento los soldados tenían un buen estatus y porque había una propaganda en la que el gobierno quería que muchas personas fueran a la guerra porque pensaban que también eso iba a hacer que la guerra fuese un poco más rápida. Muchas personas estuvieron en la batalla y por eso también esta guerra hasta ese momento se convirtió en una verdadera carnicería. Ya hemos hablado de las diferentes armas que estuvieron en este momento y cómo eso provocó que de verdad se convirtiera en una carnicería humana. Recordemos que para la Primera Guerra Mundial los métodos que usaron principalmente eran las trincheras, ¿no? Que son dos bandos y en medio está una zanja que era la tierra de nadie y que desde ahí disparaban, y eso provocaba que ninguno de los bandos realmente pudiera avanzar, que las condiciones en las que vivían en las trincheras fuesen pésimas, que las personas se enfermaran, que muchas personas de sus compañeros estuvieran muriendo por varias razones. Los alemanes, siempre presentes en las guerras, estaban librando la guerra en dos frentes, en el frente oriental, que era hacia Rusia, y en el frente occidental, que es el que da hacia Francia y Bélgica, que es el que nos importa en este momento. Los alemanes estaban tratando de cruzar Bélgica para poder llegar a París, pero alrededor de la ciudad belga de Ypres, se encontraban en las trincheras y ahí se estancaron un poco. Eventualmente llegó el invierno para el que realmente nadie estaba preparado y para el que los suministros que tenían tampoco eran suficientes, ni los paquetes que les enviaban sus familiares. Y así, en la Nochebuena de 1914, en un pueblo de Bélgica, sucedió algo que parece verdaderamente sacado de una novela de ficción o de una película de Disney. En el lado inglés de la trinchera comenzaron a cantar villancicos porque estaban nostálgicos que era Navidad, Nochebuena y que no podían estar con sus familias. Y de repente del otro lado de las trincheras los alemanes empezaron a contestar también con cantos y gritos de victorias navideños. Este es uno de los momentos más emotivos, no solo en la guerra, que cabe precisar que hasta ese momento esa había sido la guerra más sangrienta y más grande de la historia. Pero es uno de los momentos más especiales probablemente en toda la historia si consideramos el contexto en el que está sucediendo. Uno de los alemanes se asomó y entonces propusieron un armisticio, propusieron que se detuviera la guerra por un momento. Otro de los ingleses también se asomó y pactaron, se acercaron, y cuando vieron que las dos personas regresaron vivas, vieron que esta propuesta iba en serio. Hasta ese momento esta guerra era la más grande y las personas realmente no sabían para qué iban y arriesgaban sus vidas más que por las órdenes que les daban sus gobiernos o sus superiores o porque sus amigos lo estaban haciendo también. Habían visto morir durante los meses pasados a varios de sus amigos y de sus compañeros en las trincheras y en los campos de batalla. Y de repente, en medio de toda esta oscuridad, se da un pequeño momento de luz, un resplandor de cariño y de amor entre estas personas. La mañana siguiente, Navidad, acordaron que se podría pasar a la tierra de nadie a recoger los cuerpos y poderlos enterrar. Hasta ese momento eso había sido imposible porque pues nadie realmente puede cruzar a tierra de nadie porque te agarran los balazos y te mueres.
Todos tenían miedo, pero poco a poco fueron asomándose para recoger los cuerpos, y la verdad es que los dos bandos fueron muy respetuosos con las sepulturas de los otros. Atravesaron esos 36 metros que seguro deberían parecer un infierno, pero todo salió bien. Fue realmente hasta ese momento que pudieron acercarse y estar de frente con las personas enemigas, con aquellas personas a quienes días pasados habían estado tratando de matar. Y vieron que realmente no eran ni tan feos ni tan malos como sus gobiernos les habían pintado. Eran jóvenes realmente como ellos, de la misma edad, con los mismos miedos, las mismas aspiraciones y que estaban padeciendo del mismo frío que ellos. Los capitanes de los batallones no estaban precisamente de acuerdo con esto, pero tampoco se opusieron a que esto sucediera. Y así, los ingleses y los alemanes se dieron la mano, comieron, bebieron juntos, incluso se fumaron cigarrillos juntos. Platicaron de las historias de su vida antes de la guerra, de sus experiencias, de sus mujeres y sus familias que les esperaban a su regreso. Incluso, de manera histórica y de manera de Disney, estos dos personas jugaron incluso un partido de fútbol, en medio del frío y del campo de batalla. Jugaron un histórico partido de fútbol que, por cierto, ganaron los alemanes y que de alguna manera para ellos era un presagio de lo que venía para la guerra. Durante unas horas para estas personas no existió la guerra y únicamente estaban viviendo en ese momento de amistad y de buenos momentos, de buenas risas y buenas experiencias. El día siguiente, el 26 de diciembre, debió haber sido brutal para estas personas. Después de haber podido detener una de las peores masacres de la historia por un día entero, regresar a sus trincheras, apuntar las armas y probablemente tener que asesinar a aquellas personas con las que horas antes habían estado compartiendo un cigarrillo, debió de haber dejado una cuota emocional tremenda. La guerra duró 4 largos años más, nada corta como los políticos habían dicho en el primer momento. Este momento es sumamente especial durante la guerra, y en el 2008 2 descendientes de 2 soldados que estuvieron presentes en la tregua de Navidad se reunieron en el mismo sitio y volvieron a darse la mano como un gesto de fraternidad que tanto necesitaba el mundo en ese momento, que por cierto es cuando estábamos también en medio de la crisis. Este evento navideño, al igual que las fechas como tal, es sumamente especial. Fue un día en el que la unión de todos estos individuos estuvo por encima de los intereses de los políticos, que eran los que realmente estaban interesados en la guerra y de poder ganar algo. Generalmente las personas de abajo no ganan nada con estas situaciones y pudieron detener la guerra por un día completo. Eran solamente peones, y eso muestra realmente el poder que unidos podemos tener. Fue un momento donde en medio de la guerra ganó el amor. Ojalá en nuestra vida también podamos tener una pequeña tregua navideña con aquellas personas con quien podemos estar en amistad. Ojalá podamos hacer la paz como comunidad y como país, para unirnos y para no librar las batallas que no son nuestras. Mejor sentarnos a darnos la mano. Les deseo una excelente Navidad, muy felices fiestas, pásenla bien. Yo soy Antonio Álvarez, nos vemos a la siguiente. ¡Feliz Navidad!